El diario El Expreso es un periódico de Guayaquil, fundado el 25 de julio de 1973 en Guayaquil. La casa editorial del diario Expreso es Gráficos Nacionales. Se ha hecho un nombre a nivel nacional por su trayectoria y los servicios que ofrece tanto impresos como online. A continuación se analizará el tema de Polygon. Quiere distraer el país del juicio contra Glass. En el diario El Expreso, este tema ha sido una de las noticias más principales de la portada del diario, ya que está ubicado en el centro de la portada con grandes letras en negrilla, siendo la noticia más relevante a nivel nacional. Esta noticia es un caso emblemático porque se trataba del Contralor General de la Nación, que era encargado de controlar todo gasto público que se realizaba dentro del país. Él precisamente cae en la corrupción al recibir un dinero de una empresa que está cuestionada como la más corrupta que ha funcionado dentro del país. Por lo tanto, el diario El Expreso tiene su parte importante como la investigación política y económica. Diario El Comercio fue fundado el 1 de enero de 1906 por los hermanos César Mantilla y Carlos Mantilla Jacome. Este diario es actualmente el más grande de la ciudad de Quito y uno de los más grandes del país. Esta empresa consta de una estructura organizacional que responde a una línea empresarial de intereses particulares, donde sus principales funcionarios siguen un mismo perfil que contribuye diariamente al desarrollo de un Ecuador libre, democrático y solidario. En un análisis cualitativo realizado a Diario El Comercio durante la semana del 2 al 9 de julio, se pudo evidenciar que se trató el caso Polit, el mismo que tuvo una frecuencia de 2 veces en la semana y pese a ser un tema de relevancia político-social, tuvo poca profundidad e investigación. Además, se pudo analizar en las portadas de diario el proceso de método, el cual fue en base a la observación, esto debido a que la noticia principal contuvo un titular, foto, tema y lead, a comparación de los temas menos relevantes con un breve resumen y sin foto que acompaña el texto. Para esto, McCombs trata la comunicación política y nos dice que está relacionada con la tarea de definir agenda setting, destacar entre ellos que tienen mayor relevancia social y política, priming, a través de un determinado enfoque. Framing se localiza en la capacidad simbólica de estructurar la atención, distinguir entre acontecimientos y opinión y de programar los ciclos de los medios. Por lo tanto, el contenido de Diario El Comercio se basa en una jerarquización, destacando en primer lugar a política nacional e internacional, en segundo lugar están las noticias relacionadas a la política actual que atraviesa el país y en tercer lugar se exponen temas culturales y tecnológicos y una breve publicidad. Para concretar el análisis de investigación es preciso tener presente que la unidad de análisis de estilo y enfoque discursivo corresponden a una postura crítica, supuestamente que solo brinda impartir información de calidad para sus lectores. Es por eso que se encontró que Diario El Comercio es un medio imparcial, pues se nota claramente cómo se diferencia de los medios públicos como es el Telégrafo o el Ciudadano, los cuales tratan el mismo tema, y sin embargo evidencian el lado negativo de sus entrevistados del sector público, exceptuando la oposición. Es decir, en otras palabras, dicen lo mismo pero favoreciendo a unos, a diferencia de este diario que ejerce un periodismo imparcial y real, y de cierta manera esto influye en el criterio de las personas que lo leen. Los agentes económicos del diario El Universo son propiedad de la compañía anónima El Universo y a su vez es editado por Grupo El Universo. El director de la compañía es Carlos Pérez Barriga, cuya familia ha controlado el periódico desde su fundación. Los otros directivos son César Pérez Barriga, subdirector, y Nicolás Pérez Lapenti, subdirector de Nuevos Medios. Los agentes políticos del diario El Universo. La ideología política que manejan es de derecha o del conservadurismo. Los principios que trabajan son los compromisos políticos, sociales, laborales, comerciales o de cualquier índole que puedan interferir con el derecho primordial del lector a conocer la verdad. Hemos seleccionado el caso Polit en nuestro grupo y hemos definido a los agentes fuentes que emplea el diario El Universo, tales como los sectores de la oposición, la Comisión de Fiscalización, abogado de Polit y Guillermo Celi, asambleísta por Creo Suma.
En cuanto a su análisis de contenido, podemos definir tres noticias claras. La primera, el juicio a Polit iría más allá de la censura, del día domingo 2 de julio de 2017. Esta noticia fue colocada en la portada. La fuente principal de la noticia fue el comentario que realizó Guillermo Celi, asambleísta por Creo Suma, y con la noticia se vincula el perfil de Jorge Glass como implicado en el caso Odebrecht. La segunda noticia es el juicio es ilegal, dice el profesor de Polit, publicado el día lunes 3 de julio de 2017. Esta noticia está colocada en la portada en la parte superior del Universo. Colocan una imagen de José Serrano y Viviana Bonilla en el juicio de Polit. Su lenguaje no verbal, sus gesticulaciones reflejan nervios y miedo. Sus miradas son esquivas, como si comentaran algo en baja voz. Además, han colocado la palabra ilegal entre comillas. La tercera noticia es el juicio a Glass es viable, dice oposición, del día martes 4 de julio de 2017. Está colocada en la portada la noticia al margen derecho. No ocupa mucho espacio, pero se presta atención a las consideraciones de la oposición sobre el caso del ex controlador Carlos Polit como un precedente para un proceso similar a Jorge Glass. Nuevamente la noticia se vincula a Jorge Glass, vicepresidente de la República. En este estudio cualitativo del diario El Universo podemos definir a los líderes de opinión que resalta el periódico a aquellos actores de la oposición, entendidos como fuentes de información y como un puente para crear un acercamiento con el público lector. Este fenómeno está cerca de la teoría del doble flujo de información de Lazarsfeld. Además, existe relación con la teoría de Lippmann sobre los medios de comunicación como los encargados de transmitir los mensajes de los discursos políticos y hacerlos parte de la opinión pública. En este caso, en el diario El Universo se busca crear una imagen desfavorable de los candidatos y colocar en la opinión pública esta orientación negativa en la discusión sobre el caso Polit-Glass. Son claros estereotipos empleados por este medio para crear imágenes mentales y definir los temas de interés público. Por otro lado, al estar estas noticias ubicadas en la portada, observamos una clara prioridad sobre los casos de corrupción que salpican a Alianza País. Las imágenes significantes y artículos escogidos muestran el punto central del agendamiento setting de MACOMS, entendida como la capacidad de los medios de comunicación para graduar la importancia de la información, sobre qué asuntos poseen interés informativo y cuánto espacio de importancia se les da. Diario La Hora. Sobre el caso Polit, expresa en una de sus ediciones su única noticia sobre dicho caso. Bajo esta portada, en la primera plana, se refleja el triunfo del equipo Delfín y en la parte inferior el titular del caso en negrillas y en grandes títulos. En la página correspondiente del titular se despliega una página sobre el tema. Se reitera la palabra censura en el titular y en la exposición. Asimismo, el escrito indica todas las partes que intervienen en este caso. Sobre Diario La Hora, su director es Francisco Vivanco. Se transmite en diferentes provincias, pero nace en Guayaquil. Acerca de la teoría de la agenda setting, se da valor en este caso en la portada, que como primera noticia está la del fútbol y que más abajo la del caso Polit. Los medios tienen la capacidad, según esta teoría, de elegir cuál es la más importante, organizando su propia agenda, convirtiéndose en agenda pública. La teoría que sostiene sobre claros y oscuros que ofrece el medio, ya que en este caso no se volvió a poner la portada ni dar prioridad a este caso. El Telégrafo es un diario de propiedad de gobierno del Ecuador, fundado el 16 de febrero de 1844, en la ciudad de Guayaquil. Actualmente es de administración estatal, siendo el diario público del proceso reconocido como Revolución Ciudadana. Un diario siempre debe aportar con información veraz y oportuna para la audiencia. Pero esto no ocurre en el caso del Telégrafo, ya que este es un diario que le pertenece al Estado y por lo tanto se produce un silenciamiento de la información. Como podemos ver, los titulares muestran cosas irrelevantes para la coyuntura del país, mientras que en los titulares secundarios se muestra casos que son importantes pero no lo toman como tal. En este caso,
Walter Lippmann, en El estereotipo como vehículo de difusión de la opinión pública, nos habla de las imágenes con arreglo a las que actúan los grupos o personas o individuos que actúan en nombre de grupos son la opinión pública. Los estereotipos favorecen la eficacia de los procesos de opinión pública, orientan la percepción atrayendo la atención sobre algunos elementos, normalmente negativos y produciendo una percepción selectiva. En este caso, como es el caso del telégrafo, podemos ver que la percepción que tienen es ir a temas que favorecen al Estado, más no a temas que son coyunturales en la política del país. A más de esto, el diario El Telégrafo, por ser un medio impreso, público, siempre ha estado apoyando incondicionalmente a todas las actividades del gobierno, de manera netamente positiva. Como es el caso de Carlos Polit, no lo sacaron a la luz porque dicho de alguna manera estaría en contra del gobierno, dañando la imagen del mismo. Por tal motivo, este diario no le dio importancia a esta noticia, como el resto de medios impresos que lo pusieron en primera plana. Este caso fue una información de gran interés dentro de la esfera de la opinión pública. Este medio impreso, El Telégrafo, no sacó a la luz esta información, porque dañaría directamente al oficialismo, en este caso a la Revolución Ciudadana. Este diario tiene un lineamiento de gobierno, el cual maneja su agenda setting dentro de los parámetros del mismo, sin hacer que le afecte de alguna u otra manera la reputación del gobierno actual.